si queda alguien todavía. Sí, doctor. ¿Listo? Bien, vamos a hablar de una hormona que se llama la hormona de crecimiento. Esta hormona se ha hablado mucho en los últimos años, pero no, antes yo decía, no, en el último año, no, en los últimos 20 años, por razones de otro tipo, más que como conocimiento fisiológico de la hormona, porque ya se conoce suficiente, y es como medicamento, ¿no? Entonces se ha hablado de la hormona porque está relacionada con el envejecimiento y entonces también por el estereotipo de la gente, ¿no? Que quiere que los hijos midan más de 1,90 y que sean de ojos azules. Pues si la mamá mide unos 50 y el papá unos 65 y son negritos y quiere que el chino sea rubio y de ojos azules para que pueda participar en los concursos de televisión, pues es complicado. Sin embargo, pues ese es el mundo en el que giramos, ¿no? Muy bien. Entonces, recordemos entonces que la hipófisis es una glándula que produce la hormona y miren, está por acá, ¿cierto? ¿Cuál es el origen? Entonces se sintetizan las células somatotropas, recuerden que estas son acidófilas, abundantes en la región lateral adenohipoficiaria. Hacia 1921, o sea, hace 100 años, se descubrió que los extractos de adenohipófisis ejercían efectos sobre el crecimiento, pero no se sabía qué parte era el que producía ese estímulo. Entonces fue hasta unos 25 años después que Lee aísla la molécula activa responsable de dicho efecto. Actualmente y con base en sus acciones ya se habla de un eje mucho más amplio. Se habla del eje hormonal somatotrópico, no se habla del eje de la hormona de crecimiento, donde involucra ese eje hipotálamo, hipófisis. Mire quién mete: hígado, tejidos diana y hablan de hormonas como la grelina, la hormona de crecimiento, la somatostatina, la TRH, mire que tiene que ver con otras cosas, la GH, el IGF-1. Ojo con este IGF-1 que así como hace rato hablé me dije como 10 veces en un mismo tema, con eso también voy a mencionarle como 10 veces. Se conoce como, la hormona de crecimiento también se conoce como somatotropina y como somatropina, o GH, ¿cierto? Como tal. En la vida media, ¿cuál es la vida media del medicamento? En niños y adultos es más o menos entre 6 a 20 minutos, o sea que se va produciéndose y se va utilizando. La producción diaria es de 0,2 a 1 miligramo en adultos de tipo pulsátil. ¿Qué quiere decir de tipo pulsátil? Que no todo el día estamos produciendo la hormona, sino que hay momentos en el día en que la producimos más. Su metabolización se realiza principalmente en el hígado. ¿Qué quiere decir entonces? Que cuando ya no la necesitamos más, el hígado se encarga de metabolizarla para su eliminación. Esta grafiquita no la vayan a olvidar. Es que yo decía, uy, ¿dónde la tengo? ¿Dónde la tengo? Aquí es donde están los tipos de células: somatotropas, lactotropas, corticotropas, tirotropas, y aquí está si son acidófilas o basófilas, y más o menos el diámetro y cuánto hay en porcentaje. Miren que las somatotropas y lactotropas son acidófilas, en cambio las corticotropas, tirotropas y gonadotropas son basófilas. Entonces, la hormona de crecimiento ejerce un efecto directo sobre casi todos los tejidos del organismo. Las demás hormonas adenohipofisiales ejercen sus efectos principalmente mediante la estimulación de glándulas efectoras. Esa es una particularidad. Entonces, el hipotálamo secreta la GHRH o la GHIH. Y la hipófisis, la adenohipófisis, secreta la hormona de crecimiento, pero no hay glándula de crecimiento periférica, miren que no. Por eso es que aquí habla de eso. Dice que es un compuesto naturalmente presente en el organismo y localizado en el brazo largo del cromosoma 17, su gen, que es una proteína elaborada por la glándula pituitaria o hipófisis y que ayuda a controlar el crecimiento y el uso de la glucosa y la grasa. Ojo con esto, también lo voy a mencionar. Su producción empieza a declinar a los 30 años, ustedes todavía no, están todavía con hormona de crecimiento al tope, pues ya se le está cayendo un poquitico, pero no, pero están todavía al tope. Y decae en forma marcada los que somos 50, ya, aquí ya la cosa ya dramática. Estimula el crecimiento de vísceras, tejidos blandos, huesos, activa cartílagos metafisiales. La secreción de hormona de crecimiento es pulsátil y tiene lugar principalmente durante el sueño. Mire, durante el sueño. ¿Se acuerda que dije que era pulsátil, que no todo el día estaba produciéndose? Mire cuándo se produce más hormona de crecimiento: durante el sueño.
Entonces dice que es una hormona proteica que contiene 191 aminoácidos. ¿Sí ve la diferencia con oxitocina o ADH? Que eran de 9 aminoácidos. Esta tiene 20 veces más aminoácidos en una sola cadena. Induce el crecimiento de casi todos los tejidos que conservan esta capacidad, favorece el tamaño de las células y estimula la mitosis. La concentración normal en el plasma en el adulto, mire la diferencia en estos valores que les voy a dar. En el adulto oscila entre 1.6 y 3 nanogramos por mililitros. En niños o adolescentes de 6 a 9 nanogramos, mire que el doble o el cuádruple si estamos en 1.6. Pero mire, suele aumentar hasta 50 nanogramos cuando se agotan las reservas de proteínas o hidratos de carbono. Ella está pendiente de que esto esté sucediendo. Ojo con este cuadro. Aquí tenemos el eje. Entonces, el hipotálamo que nos secreta GHRH y somatostatina. Vamos a ver cuándo una y cuándo la otra. Si se secreta GHRH, esto estimula, mire, aquí está, por eso está este verde y positivo, cuando la GHRH que hace sobre el hipotálamo, entonces sobre la hipófisis, hace que la hipófisis secrete la hormona por sus células somatótropas, hormona de crecimiento. Pero mire que la hormona de crecimiento no se va directamente a los huesos, sino que una parte se va acá y otra parte se va a buscar al hígado, para que el hígado produzca esta sustancia que se llama IGF-1. Y IGF-1 y GH conjuntos son los que ayudan al crecimiento sobre todo de músculo y de huesos. Ahorita hablaremos de la IGF-1. Bien. ¿Qué factores entonces estimulan la secreción de hormona de crecimiento para que ustedes lo aprovechen, los que todavía están bien niñitos? Los que no han cumplido 16 años, no sé cuántos de ustedes ya tienen más de 16 años. Si todos ya tienen más de 16, ya olvídenlo y ayúdenlo para sus hermanos. Ya no quedan sino 68 personas, ya se han ido 10 y sigue disminuyendo. Descenso de la glucemia, descenso de los ácidos grasos libres en sangre, el ayuno, las deficiencias proteicas, traumas, estrés, excitación, ejercicio, testosterona, estrógenos, sueño profundo y la hormona liberadora de GH. Todos estos aumentan la liberación de hormona. ¿Quién disminuye? El incremento de la glucemia, el incremento de los ácidos grasos libres en sangre, el envejecimiento, ya lo dijimos, la obesidad inhibe la liberación de secreción de hormona de crecimiento. La hormona inhibidora de hormona de crecimiento somatostatina, ya, del hipotálamo. O colocarle, miren esto, colocarle hormona de crecimiento exógena. Quiere decir entonces que si usted se pone de gracioso, un chino, a meterle hormona de crecimiento exógena, inmediatamente eso produce un feedback negativo. Como el hipotálamo sabe que en la sangre hay hormona de crecimiento, no sabe de dónde, entonces dice, ¿para qué produzco yo GRH? Y la hipófisis, ¿para qué yo produzco GH? Si él ya tiene de por otro lado, entonces la disminuye. Somatomedinas como el factor de crecimiento similar a la insulina, que también es el IGF-1, va 3 veces que lo he mencionado ya. El IGF-1 también se llaman somatomedinas o factor de crecimiento similar a la insulina. La hormona de crecimiento facilita el aumento del tamaño de las células y estimula la mitosis, con lo que se desarrolla un número creciente de células como las células de crecimiento óseo. La hormona de crecimiento intensifica el transporte de aminoácidos a través de membranas celulares hasta el interior de la célula. También ejerce la liberación de ácidos grasos del tejido adiposo y aumenta su concentración en líquidos corporales. Ejerce varios efectos metabólicos como aumenta la síntesis proteica en casi todas las células del organismo. Quiere decir que es anabolizante. Favorece la utilización de ácidos grasos del tejido adiposo. Devolvámonos acá. Dice, incrementa el transporte de aminoácidos a través de las membranas celulares hasta el interior de la célula, haciendo eso que acabo de decir. Y la liberación de ácidos grasos del tejido adiposo y aumenta la concentración de líquidos corporales. Quiere decir que libera ácidos grasos, movilizándolos para que actúen. ¿Por qué? Vamos a ver de aquí un rato por qué. Entonces hace que utilicemos y que aumentemos la síntesis proteica y la liberación de ácidos grasos. No vayan a olvidar esas dos cosas. ¿Cómo actúa? Sus receptores, miren, aquí está la hormona y miren su receptor acá como una Y. Aquí en la membrana.
Dice que el receptor de la hormona es una proteína transmembrana, mire, transmembrana, que necesita estar asociada a una molécula intracitoplasmática denominada YAC. Miren aquí, una proteína de transducción que se llama YAC o llanosquinasa. Dice que el receptor GRH se presenta en una isoforma larga y una corta, ¿cierto? Que posee una vía de señalización que utiliza las proteínas citoplasmáticas llamadas STAT. Miren la vía citoplasmática llamada STAT para saber a dónde tiene que llegar la hormona. Dice que es internalizada y traslocada a diversos compartimentos intracelulares, incluyendo el núcleo celular. Mire por acá la hormona a través de ese paso que hizo por acá. Entonces, ¿dónde hay receptores para hormona de crecimiento para que puedan actuar? En todas partes. Hígado, músculo estriado, riñón, pulmón, glándula mamaria, placenta, tejido adiposo, linfocitos, huesos, cartílagos, sistema nervioso central, ¿cierto? O sea, en todos lados. La hormona de crecimiento se une a receptores que se encuentran en la superficie de la célula diana y constan de dos partes, un dominio extracelular. Es lo mismo que ya les dije ahorita, hay una parte intracelular, no nos vamos a extender a esto. Dice que algunos péptidos sirven como mediadores finales para el crecimiento y el metabolismo del adulto. ¿Quiénes son esos péptidos? La IGF-1, que van como 6 veces que lo he mencionado, o también llamadas somatomedinas, o también factores de crecimiento, molecularmente similares a la insulina, eso significa IGF-1. Factor de crecimiento parecido a la insulina. I, insulina, G, growth, F, factor. Factores de crecimiento parecidos a la insulina. Hay dos tipos, el IGF-1 y el IGF-2. El IGF-1 es el principal mediador de la hormona de crecimiento en su acción de crecer, y el IGF-2 participa en otro tipo de acciones también. Entonces, ¿cómo es la vaina? Se estimula el hipotálamo para que produzca GRH. Este hace que se estimule la hipófisis, la adenohipófisis, para que produzca GH. La GH va al hígado, aumenta la producción de IGF-1 y juntos IGF-1 y GH actúan sobre los órganos para que crezcan. Eso es lo que dice acá. Entonces, la hormona de crecimiento es secretada en el hipotálamo y estimula las células somatotrópicas que se encuentran en la adenohipófisis para que libere ¿qué? GH. Pero ¿se acuerdan de la somatostatina o GIH? Es un factor de inhibición secretado en el hipotálamo y disminuye o bloquea la respuesta de la hipófisis de la GHRH. O sea que controla los niveles. Si necesitamos GH, pues nivelamos GRH. Si ya no necesitamos más, entonces se libera la somatostatina y le dice a la GRH, ya no la necesitamos más, se frena y ya no se produce más GH para tener niveles estables de hormona de crecimiento, es lo que se produce allá en el hipotálamo. La GH se libera en picos regulares o pulsos, ya lo dijimos que es pulsátil, a intervalos de 3 o 4 horas. Los pulsos dependen de la existencia de altas concentraciones ¿de quién? De GHRH. ¿Y bajas concentraciones de quién? De somatostatina. ¿Cómo se produce la retroalimentación? Entonces, altos niveles en sangre de GH y GF1 estimulan al hipotálamo para que secrete somatostatina y diga, no, ya, listo. Ya no más, ya actuamos, ya chévere, ahora volvamos a bajar los niveles. Para inhibir la secreción de GH y así mantener niveles séricos normales de hormona de crecimiento. Miren aquí la GH y la IGF-1 ayudando a la síntesis proteica. Entonces, induce la liberación de ácidos grasos, ya lo había dicho, de tejido adiposo y aumenta la concentración en los líquidos corporales. Intensifica la conversión de ácidos grasos en acetil-CoA y utilización subsiguiente como fuente de energía en todos los tejidos del organismo. Paremos ahí. ¿Por qué? Porque la hormona de crecimiento hace que saquemos grasa del tejido adiposo y la pongamos a disposición en la sangre para utilizarla como fuente energética. Porque disminuye la captación de glucosa en tejidos como músculo esquelético y tejido adiposo. Y recuerden que nosotros en momentos cuando se nos baja la glicemia, como veremos cuando hablemos de insulina, echamos mano de las reservas que tenemos de glucosa en forma de glucógeno en músculo, en hígado y en tejido adiposo. Pero mire que esta hormona me disminuye esa captación, aumenta la producción hepática de glucosa e incrementa la secreción de insulina. Entonces, cuando nos quedamos sin glucosa, tenemos que echarle mano y no tenemos reservas
que a quién hay que echarle mano, a algo que nos produzca energía, y ese algo, ¿quién es? Los ácidos grasos. Entonces, en otras palabras, la hormona de crecimiento es una hormona que aumenta la producción de proteínas para el crecimiento, la liberación de ácidos grasos como fuente energética, ¿cierto? Eleva los niveles de azúcar en la sangre, no permitiendo que ese azúcar en la sangre acumule en las células que lo pueden almacenar. Eso no lo pueden olvidar. La hormona de crecimiento estimula el crecimiento de cartílago y hueso. ¿Y cómo lo hace? Aumenta el depósito de proteínas por acción de células condrocíticas. Esto lo vimos, ¿se acuerda el semestre pasado? Cuando vimos por allá histología. Condrocíticas y osteogénicas inductoras del crecimiento. ¿Qué hace? Aumenta la captación de aminoácidos, aumenta la síntesis de proteínas, aumenta la síntesis de condroitinsulfato y colágeno, aumenta la síntesis de DNA y RNA, por lo tanto, aumenta la división celular, haciendo que este cartílago y este hueso crezcan. Pero miren quién va de la mano. ¿La hormona de crecimiento solo? No. ¿Con quién? Con el IGF-1 que se produce en el hígado. Nuevamente, de la hormona de crecimiento, en parte a través de la somatomina o factor de crecimiento semejante a insulina, IGF-1, entonces, van de la mano para hacer, la hormona de crecimiento actúa sobre el hígado para formar las proteínas pequeñas denominadas somatomedinas o IGF-1 para su ayuda. Y simplemente tenemos unos ejemplos. Mecanismo de acción, entonces, interactúa con los tejidos diana de forma análoga como lo hace el resto de las hormonas somatotrópicas, es decir, se une al receptor de membrana. ¿Se acuerdan que es como una Y? Activa los complejos tirosinasa JAK o llanosinasas. Esta activación supone fosforilaciones tanto en las porciones citoplasmáticas del receptor como en otros complejos proteicos citoplasmáticos llamados STAT. Todo esto ya lo vimos. Que unido al receptor por su porción citoplasmática y fosforilación se dimeriza, libera al receptor para realizar funciones tanto a nivel citoplasmático como a nivel nuclear, favoreciendo así la transcripción génica. Activa complejos como el MAS-RAP, que son proteínas sinasas activadas por mitógenos, que son las que estimulan el ciclo celular, ¿cierto? Encargado de los procesos de proliferación y biosintéticos de la célula y también de canales de calcio. Aquí tenemos entonces hipotálamo que secreta GRH, que para que la adenohipófisis secrete GH, va al hígado para que se produzcan somatomedinas con hormona de crecimiento, actúan allí. Pero miren una cosa interesante acá, miren que aquí nos está mostrando también al páncreas y nos está mostrando también a la tiroides. Quiere decir que para el crecimiento no solamente actúa la hormona de crecimiento, sino que también actúa la tiroides y el páncreas con la insulina, como vamos viendo después con cada una de esas hormonas, como no solamente dejan a la hormona de crecimiento, sino que actúan en conjunto todas para que los tejidos puedan crecer. Ya esto lo vimos, qué factores estimulan la inanición, la hipoglicemia, el ejercicio, la excitación y los traumatismos. Con el ejercicio hay que tener en cuenta entonces, con los muchachos que están en pleno crecimiento en adolescencia, decirles que entre más ejercicio aeróbico hagan, muchísimo mejor va a actuar la hormona de crecimiento. El estrés y los traumas, por ejemplo, en los niños, cuando se fracturan hay que rápidamente actuar sobre la fractura, o si no, eso en 8 días crece el callo óseo y pueden producirle problemas. Listos, esto es para patologías que ahorita no nos interesan. Muy bien, preguntas, por favor. Doctor, Sí. usted mencionó que esta se secretaba de manera pulsátil dependiendo de la cantidad de periodos y como es en la noche, o sea, quiere decir que entre más largo sea el sueño va a ser mejor para la producción y secreción de esta hormona. Sobre todo si el sueño es profundo, sí. Sí, sobre todo el sueño profundo. Ah, ya, doctor. Muchas gracias. Sí, señor. Doctor, Sí. usted dijo que esta hormona estimulaba la mitosis, ¿verdad? Entonces, ¿tiene algún efecto en las células cancerígenas? O sea, que las ayude como a producirse más y que les No se ha crezca. descubierto, pero en eso están los grupos de investigación, sí tienen que ver, pero en realidad relaciones directas con cáncer no. Pero fíjate que sí tiene relación directa con lo del envejecimiento. ¿Sí?
Entonces, por eso entonces algunos tratamientos antienvejecimiento de esos centros estéticos y vainas dicen que le colocan hormona de crecimiento. Sin embargo, eso todavía no tiene comprobaciones con estudios importantes ni claros, pero sobre cáncer no. Todavía no, no sé si más adelante ya la cosa haya una relación mucho más directa. Y doctor, cuando se utilizan las grasas pues como fuente de energía por esta hormona, ¿no se puede llegar a una cetosis? Porque pues como... Sí, sí, pero no. No es lo más frecuente. ¿Se podría llegar? Claro que se puede llegar, pero no, no es lo más frecuente. Es lo que pasa con los adolescentes. Por lo regular en la adolescencia todos los chinos se vuelven flacos, pero comen como un berraco, ¿se han dado cuenta? Aumentan, es por eso, por la hormona de crecimiento, porque la hormona de crecimiento hace que se gasten grasas como fuente energética, pero entonces el chino le da más hambre, lo va compensando. Pero para llegar hasta producir problemas cetóxicos, no. No es lo más frecuente, como te digo. Listo, nos hemos dado un buen recorrido, ¿no? Nos hemos dado un buen recorrido. Se los suplico, por favor, pongan a estudiar, ¿vale? Porque hay mucho para estudiar solamente con endocrinología, con todo lo que hemos visto. Yo les agradezco. Me quedo entonces con Sebastián y me quedo con Cintia. Les agradezco a todos, muy amables. Gracias, doctor. Gracias, doctor.